Buenos días, nos encontramos en nuestro programa de Arte y Cultura como todos los miércoles. Y todos los miércoles traemos a gente nueva. Y gente que realmente nos habla de lo que está haciendo. Porque aquí a todos los artistas que tenemos ahora, nadie les ha regalado nada. Se lo han currado, se lo han trabajado. Esto no se ve, esto no sale en ningún anuncio, esto no se dice en la prensa, pero lógicamente son muchas horas de estudio, muchas horas empleando, muchas horas que le han quitado el sueño también por hacer esa obra que quieren hacer y que al final no la han rematado, pero tienen que conseguirlo. Y bueno, a cambio de pintar, si sabes si van a vender. Y bueno, el que tiene una nómina es fácil. Sabemos que al mes llega y tiene su nómina y ellos de alguna forma pueden cubrir sus gastos, pero los artistas no tenemos nómina. Y esto es un factor importante. ¿Qué tenemos artistas que se lo han trabajado y se lo han saludado? Vamos a empezar por uno de ellos. Bueno, en principio vamos a hablar, ¿quién tenemos aquí? Pues tenemos a Belén Orrieta y ella es una pintora muy consolidada. Bienvenido al programa, Belén. Muchas gracias. Y tenemos a Manuel Díaz Meré, otro artista que hablaremos de ellos, de las obras que hacen y cómo las hace. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Juan Manuel, por invitarme. Bueno, decir un poco una trayectoria corta de Manuel Díaz Meré. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. En el 2020 fue galardonado con el premio Reina Sofía, una obra que presentó él de un lienzo al óleo, Lucía componiendo. Bueno, una medida de 117 por 90 centímetros. Y bueno, el jurado optó de que esa obra realmente tenía que ser la premiada y actualmente se encuentra en la Asociación Española de Pintores y Escultores, como todas las obras que ganan el premio Reina Sofía, ¿no? Actualmente él está precisamente exponiendo en una sala aquí en Madrid, nos hablará él de ella. Bueno, tiene la medida de pintura de Marcelina Poncela Jardiel. Sus obras se encuentran en muchas instituciones, tanto privadas como públicas, en museos. Y bueno, vamos a empezar a hacerle preguntas, ¿verdad? Cuéntanos, Manuel, ¿dónde estás exponiendo ahora mismo? Pues la exposición está en San Chinarro, en el Centro Cultural de San Chinarro, que es en el distrito de San Martín. Es en la calle Princesa de Éboli 29. Y la verdad es que está muy bien. No pensé que fuera a quedar tan bien la exposición. Me dieron una sala muy grande, que la verdad es que cuando pasan estas cosas, te dan espacios tan grandes, pues acongoja mucho, ¿no? Te tienes que llenar el espacio, tiene que funcionar bien. Y al final yo creo que ha quedado una buena exposición. Es una... Perdón. No, sí. Es una exposición solo de retrato, que es lo que al final acabo trabajando yo, porque al final es donde he encontrado, donde me siento a gusto y donde puedo realmente expresar lo que entiendo de la naturaleza, de la realidad. Y son todos retratos, son más o menos 29 piezas. Algunas pertenecen a épocas pasadas, hay un par de piezas un poco más antiguas, pero eso también es interesante porque ves un poco el proceso evolutivo de la obra. Y es lo que busco yo en el retrato, no solamente la fidelidad descriptiva del personaje, ¿no? Es el alma de la persona, es que se ve detrás de la cara, ¿no? De los ojos, que es que expresa realmente. O sea, es más, sería un punto medio entre a lo mejor las pinturas de Lucian Freud, que tira mucho a la exageración, a una cosa un poco más surrealista, y una figuración completamente descriptiva, ¿no? De hecho, el título de la exposición va en honor a uno de los grandes tratadistas del siglo XVIII, que es Antonio Palomino, un tratadista español, que habla de la metáfora vultuosa en las perturbaciones del ánimo, que es el título de la exposición. Él en 1715 saca un libro que se titula Museo Pictórico y Escala Óptica, en la que él expone que hay 5 premisas que son las que configuran, 5 estados metafísicos que son los que configuran lo que es un artista, el concepto de artista. Y la quinta premisa es la metáfora vultuosa, las perturbaciones del ánimo. Que lo que cuenta es que detrás de la propia descripción del retratado existe algo más. Hay un alma, hay algo más, ¿no? Entonces, de ahí el título de la exposición, de metáfora vultuosa, las perturbaciones del ánimo. Sí, yo lo que veo que cuando uno trabaja mucho el tema del retrato, veo muy difícil cómo se consigue plasmar el alma un poco, el gesto de esa figura, de ese personaje que se va. Tú realmente lo que haces es que tienes la figura delante, tratas directamente, haces con fotografía. ¿Qué métodos utilizas? Yo trato siempre con el retratado. Entonces,
Es verdad que a veces utilizo apoyo fotográfico porque hay muchas veces que no puedes tener constantemente a la persona ahí posando, pero siempre es gente que conozco. Siempre son vecinos. Ahora estamos montando un estudio en Villaverde Alto y ya vas conociendo a la gente del barrio y ya las vas queriendo retratar porque encuentras que en esa gente hay algo que de verdad merece la pena ser retratado, ¿no? Entonces, a medida que vas configurando relaciones con las personas, se van configurando retratos diferentes, ¿no? Y vas entendiendo un poco cuál es su evolución y cómo son ellos para efectivamente poder retratarles. Entonces, mi trabajo de estudio normalmente es, previo a que posen, ahí hablamos, nos conocemos y luego pues está el trabajo del estudio en el que tú sigues hablando con el retratado y se va configurando el retrato. Como comentaba, hay muchas veces que no puedes disponer del retratado, sobre todo porque si es gente que no es profesional, no son modelos, no los puedes tener mucho tiempo porque el posado es muy lesivo. Normalmente las poses de la universidad son 45 minutos, 1 hora máximo, tienen descansos de cuarto de hora, de media hora. Yo como mucho con alguien estoy media hora y hacemos otra media hora de descanso. Puede generar problemas de espalda, de todo. Normalmente cuando te pones a hacer una obra, a pintar un retrato, tú manchas antes, haces una mancha y después te metes ya a dibujar y a pintar, teniendo digamos, al que vas a pintar delante, o realmente son bocetos que tú has preparado antes con fondos y demás. ¿Cómo empiezas a hacer la obra? Trabajo normalmente de manera directa, o sea, ataco la obra de manera directa. Según se pone, mancho y empiezo a trazar líneas, ya sea con el pincel o con un lápiz con té, grueso, oscuro. Empieza a generarse la obra. Como comentaba, me importa mucho más la figura, me importa mucho más el retrato que el ambiente. El ambiente ayuda a que todo funcione. Entonces, al final, no puedes dejar el espacio que rodea la figura sin tratar. Pero no es algo que me llame. O sea, de hecho, la búsqueda que tengo ahora mismo va en esa línea y me resulta muchas veces muy complicada porque cuando tú trabajas sobre la figuración, conseguir que funcione la abstracción del fondo con la figuración es muy difícil. Entonces, es aunar dos campos muy diferentes, ¿no? Porque una surge de la otra, ¿no? Pero que en términos estéticos funcione es diferente. Entonces, por ejemplo, hay obras en las que el fondo acaba siendo simplemente de una tierra rojiza, que suelo trabajar con ese color de fondo, y 4 líneas de esbozo de que pues a lo mejor sea una silla o una mesa o tal, o simplemente son 4 líneas de encaje, y dejo el encaje porque no me interesa tampoco al final. Una vez que la figura va saliendo, te das cuenta de que es la que tiene potencia y que el resto se pierde un poco y tiene menos valor, con lo cual no necesita ser más trabajado, ¿no? Entonces, dependiendo de la obra y quién sea el que esté posando, hay obras que se llevan a más, que llevan un tratamiento pictórico mayor, se desarrollan más, están más manchadas, el fondo se puede trabajar con color, y otras simplemente se quedan en un esbozo y hay algunas figuras que ni siquiera las termino. O sea, encuentras que ya la persona está con el rostro y parte del cuerpo y a lo mejor las manos ni las termino o termino parte de una mano. Es un poco seguir el camino que te va exigiendo la propia obra. Sí, pero el espectador que nos pueda escuchar es muy difícil ahora hacer un retrato, ¿no? Porque yo no sé si tú dices un poco las medidas exactas, ¿no? De las proporciones, de la cabeza redonda, de la cabeza mucho más ovalada, que cada persona es un mundo, ¿no? Y tú normalmente tengo más medidas, coges medidas con él. ¿Cómo lo haces un poco? ¿Cómo lo desenvuelves? Aparte de crear un poco el espíritu que tú decías antes, el alma de la persona que lo estás haciendo, ¿no? Pues sí, efectivamente es complicado. Hay personas que, por ejemplo, normalmente no trabajo de una medida menor a la real del retratado. Entonces, suelo coger la medida de la cara o la medida del torso. Si está en escorzo, pues lo primero que cojo es lo que cojo es la cara y luego que vaya aumentando, porque al final generar un cabezón enorme puede quedar mucho más extraño que generar una pierna enorme en primer plano, ¿no? Entonces, al final, son estudios que te van dictando un poco, te van enseñando un poco cómo acabar trabajando la figura de una manera lógica para mí. ¿no? Estás exponiendo en Centro Cultural San Chinarro, ¿verdad? Yo conozco la sala es magnífica, tiene mucha luz, grandes espacios. La verdad es que las obras se lucen mucho, ¿no? Pero el hecho de exponer ahí fue por un premio que te dieron, ¿verdad? Sí, me dieron... Entonces, coméntanos un poco cómo surgió el tema. Pues fue a raíz del Salón de Otoño, que es el concurso de pintura más antiguo de España, que lo lleva la Asociación Española de Pintores y Escultores, de la que nosotros tenemos la suerte de pertenecer, y que es un gusto y un honor poder estar ahí trabajando claro y ayudar. Claro sí.
Antes de meterme en la asociación, me dieron efectivamente el Reina Sofía y el Salón de Otoño. En el Salón de Otoño me dieron 2 premios. Uno era una exposición con catálogo en el Centro Cultural de San Chinarro. Entonces, eso fue hace 3 años. Han sido 3 años un poco peleagudos en los que no he podido terminar la exposición por diferentes causas. Y ya ha llegado y la verdad es que, como comentaba, yo me siento satisfecho con lo que ha salido. De hecho, es una exposición también de procesos. Ahí he metido una línea de apostolado que estaba haciendo para un proyecto, para un retablo en Galicia. Y entonces son procesos que los tienes ahí guardados entre papeles en el taller y dices, pues es una pena porque al final no se ven nunca, ¿no? Aunque el objetivo no se hace una exposición de ellos, bueno, pues vamos a sacarlos y que se puedan disfrutar. Y al final te das cuenta que son obras que no estás tú muy convencidas, pues simplemente son bocetos o dibujos preliminares para una obra mayor, los sacas y ves que funciona muy bien. Y Claro que sí. son dibujos que es anatomía pura, pero son búsquedas de distintos rostros para los distintos santos. Pues era San Celote, pues que el pobre hombre lo estaban estirando con unas cuerdas, pues no, Simón Celote, perdón, que le cortaron el vientre, pues los gestos de dolor, son posiciones, ¿no? Y gestos, es interesante. Difícil, al final. difícil de hacer, no cabe duda, ¿no? Porque todo ese realismo que tú haces, no cabe duda que es bastante importante, pero todas las obras que estás exponiendo ya, por cierto, ¿hasta cuándo estás allí en San Chinarro? Está hasta el 11 de mayo. 11 de mayo, o sea 11 de mayo. Lo que sí digo que la gente no se lo pierda porque merece la pena. Pero de todas las obras que has expuesto, ¿hay alguna que tú dirías, joder, esta me la guardo, esta no la quiero ver? No, la verdad es que antes sí me costaba más desprenderme de las obras. Ya hace tiempo que creo que el artista, es verdad que puede ser un poco caprichoso con algunas y desearlas para ti, pero yo creo que el interés, por lo menos en mi caso, el interés que está en la obra es hacerla. Una vez que está hecha, para mí pierde valor. Es verdad que es bonito cuando las vuelves a ver al tiempo, pero quedártelas a ti, por ejemplo, en tu estudio y tal, no me gusta. Yo prefiero que salgan, aunque no las compres, y eso lo dejo en casa de un amigo y que la vea otra gente, ¿no? Yo prefiero no tenerlas. Prefiero terminarlas y que has se visto vayan. La posición ya terminada, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué sensación has percibido cuando tú ves todo horas puesta en la pared de lo que has trabajado, el esfuerzo? Porque claro, todo esto no lo has hecho en un día, son muchas horas de empleo. ¿Qué sensación tienes? Se abre, se inaugura, pero a ti ¿qué satisfacción te queda? La satisfacción mayor es que lo disfrute la gente. La verdad es que siempre que haces una exposición, bueno, por lo menos en mi caso, aunque haya quedado bien y aunque tú la veas cerrada, que componga bien, que las obras tengan su aire, que tengan su peso, que sean buenas piezas, que estén bien acabadas, o que por lo menos vayan hasta el punto que tú hayas querido llevarlas y te sientas satisfecho, siempre me parece que faltan más. Siempre me parece que no está acabada, que le queda más. Y al final yo creo que es algo que tiene mucho que ver con el objetivo que tengo yo en la pintura, que es el que comentaba antes y que es la gente. Al final pinto gente porque es lo que más me importa. Y cada día conoces a otra persona y conoces otra historia y conoces otra. Entonces es una obra que no se acaba nunca. Entonces ya estaba con esta exposición y una vez montada me faltaban 2 días hasta la inauguración oficial y me puse a pintar en casa toda la noche y me decía mi pareja, pero estás loco, tío, déjalo ya, si la exposición ya está cerrada. Y dice, ya, pero es que si puedo acabar otro retrato de tal que justo lo estaba... que déjalo ya. Siempre te falta algo más para... Sí, es verdad, eso es cierto. Obviamente al final le hice caso y no lo metí. Pero, pero la exposición ha quedado extraordinaria. Decirte un poco, tu estilo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo definirías tu estilo? Es figuración, pero siempre hay una búsqueda de algo más, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Parte de una figuración, pero no me interesa la fidelidad descriptiva, no me interesa hacer hasta el último pelo de la barba de alguien o todos los brillos. No, hay cosas que yo creo que la pintura debe de surgir de la realidad, y esto lo vemos hoy en día mucho con las IAs y con todos estos procesos nuevos que están saliendo, que como apoyo al trabajo no están mal, pero no surgen de una verdad, que la verdad es la verdad, o sea, la verdad es la realidad, que yo creo que es de donde se sacan las cosas más puras, ¿no? Al final, desde la observación directa de lo que tienes delante, ¿no? Claro que sí, pero yo veo, por ejemplo, que dentro de lo que veo en tu obra, dentro de la figuración, pero es una figuración realista, ¿no? Sí, porque tú perfectamente conoces a quien estás retratando y además consigues sacarle lo que tú has dicho, esa alma, que le pones una aportación más, ¿no? Pero dentro de todo eso, ¿cómo interactúa el público contigo? Tu obra, ¿cómo interactúa? ¿Tú cómo ves que
no sé, ¿qué quieres transmitirle tú a la persona, a la gente que ve tu obra? ¿Qué le quieres transmitir? Yo creo que al final los sentimientos son nuestros, o sea, todos somos humanos al final. Entonces, creo que si tú vas a una exposición y encuentras dentro de una obra algo que tú hayas sentido, que has visto, que has sentido algo, ya es una obra que te llega. Entonces, por eso comentaba que si surge de la verdad de las cosas, si surge de la interacción real entre dos personas y realmente hay una búsqueda de una realidad, de un sentimiento, del alma del retratado, siempre va a llegar a alguien, a lo mejor no a todo el mundo, pero siempre va a llegar a alguien, siempre va a haber alguien que diga, mira, esto ya me lo he sentido familiar, o mira, esta mirada, pues mira, una época en la que yo la pasé mal y reconozco que esta chica que está aquí representada por los ojos pasa una mala época, o es una mala persona, o... Por eso yo creo que siempre hay una conexión sí, inamovible. Normalmente, cuando tú llevas un artista que la vas a pintar, un poco, digamos, la vestimenta, un poco el sitio, ¿lo buscas tú o un poco ella elige un poco el sitio y que quiere ella que tú la pintes? Se configura solo al final. Hablas con la persona y entonces va surgiendo el espacio. Al final no voy a vestir a alguien del siglo XVIII cuando realmente normalmente no sale así a la calle, ¿no? Entonces la persona es la que realmente viene vestida como quiere, ¿no? Entonces otra cosa es que luego diga, mira, pues metemos aquí este paño rojo porque por color viene muy bien, porque realza los verdes de la piel, porque... Pero normalmente no me impongo a... De hecho, precisamente es todo lo contrario a lo que pienso, ¿no? El imponerte sobre el retratado. Debe ser el retratado el que se imponga sobre ti, o sea, la propia realidad la que haga su función, no la del pintor. Aunque siempre estoy de acuerdo que hay una intención del pintor que no puedes evitar. O sea, siempre está el ojo del pintor, siempre está la mano del pintor y un poco lo que tú buscas. Pero intento no posicionarme por encima de lo que es la persona. Normalmente, tú cuando te pones a pintar, dejas que tu mente fluya en cuanto a colores y formas que estás pintando o te pones barreras. Yo compongo mucho. Me cuesta mucho no hacer una composición. Necesito todo, para mí todo tiene que tener su peso. Ahora mismo en la exposición hay un cuadro que no está acabado, que solamente se ve parte del fondo y el encaje, que el título es Horror Vacui, que es miedo al vacío, que habla sobre la época que hemos pasado todos de pandemia y los sentimientos que se han aunado y situaciones que hemos vivido todos dentro de esta pandemia. Entonces, es un cuadro que está completamente estudiado en términos compositivos. El ojo no deja que salga, o sea, no dejo que salga el ojo del cuadro. Es un tríptico de 2 metros por 5. Y la mirada siempre te vuelve, si no es a través de un brazo, es a través de la mirada de un personaje con otro, de la posición. Está completamente estudiada para que todo tenga su peso, no exista un aire, no haya desequilibrios dentro de la obra, dentro del peso de la obra, ni de color, ni de luz. Y sí las estudio mucho. Pero dentro de ese cuadro, cada uno es quien era. Si ves, dice, yo hablaba con ellos, ¿cómo te sientes tú te sentiste dentro del COVID y tal? Y otra cosa es que luego yo te coloque de manera compositiva en una posición o en otra. Pero su rol dentro del cuadro es el rol que tenían ellos dentro o sus sentimientos, su situación dentro de esa época. Sí, lo que sí es verdad es que si vemos un poco cuando hemos pasado la pandemia, ese rol que tú hablas, yo creo un poco que está reflejado en todo el mundo, ¿no? Sí. Todo el mundo estábamos tristes, estábamos pendientes, las noticias que salían constantemente, algo estaba pasando, la realidad era cruda, vamos a ser realistas, ¿no? Pero también influye mucho en los artistas, en los pintores, ¿no? Sí. También es verdad que también, por ejemplo, cuando se ganó el premio Reina Sofía, que ganó precisamente una escultura, ¿no? Con este señor mayor, con la mano, reflejaba un poco la tristeza de la gente mayor, ¿verdad? En aquellos momentos tan malos, ¿no? Sí. ¿A ti te influye mucho también esta situación? ¿Te influyó a ti? Sí, mucho. Yo no pude pintar durante el COVID. Hacía algún dibujo, algún boceto y tal, pero no podía pintar. Normalmente los encargos que tú vienes recibiendo son encargos que tú, digamos, los buscas o realmente la gente cuando te pide algo quiere algo muy determinado tuyo por tu estilo y tu forma de hacer. Pasa un poco por los dos. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Hay gente que, por ejemplo, en esta exposición metí un cuadro que surgió de la manera más tonta, de salir a dar una vuelta por el barrio donde tenía el taller yo antes y salía con mi perra y digo, bueno, vamos a dar una vuelta al bar, nos tomamos un botellín y volvemos al estudio otra vez.
y conocí a unos paisanos que estaban ahí tomando unas cervezas. Nos pusimos a hablar, nos caímos muy bien y cerraron el bar y dijimos, jolín, qué pena que se acaba la conversación, y dije, bueno, pues veniros a mi taller si queréis y te saco ahí unas cervezas y seguimos hablando. Entonces, acabaron dos vecinos sentados en el antiguo camastro que tenía yo ahí, que eso no era vida, ni era taller, ni era nada, sentados en la cama los dos hablando con el cigarro, con la cerveza y tal. Y les dije, ¿os importa que deje aquí una cámara y tal? Grabamos, lo que quieras y tal. Y de ahí, de esa noche, pues saqué diferentes composiciones de toda la noche hablando con ellos. Y pinté un cuadro muy chiquitito, con el fondo a rayajos, que se ve un poco más o menos la habitación y tal, y ellos con más color y más desarrollo pictórico. Y lo titulé Los borrachos. Pues el cuadro Los borrachos, que es un cuadro así chiquitín, todo el mundo lo quiere en la exposición. Entonces, yo les digo, ya está vendido. Alguien fue más rápido. Me dicen, pues quiero uno igual, uno muy parecido, porque es fantástico, ¿no? Entonces, pasa de todo, desde por una temática o por el tipo de escena, o por la composición, o por el color que tiene, te hacen un encargo, te piden algo en el mismo sentido, o por caprichos completamente personales de, mira, quiero un retrato con mi hija y quiero que me lo pintes así. Y tal. Y luego nunca es así, siempre lo intentas llevar tú a tu terreno. Sí, eso es lógico. Siempre... ¿Te ves más cómodo en los tamaños grandes o en los tamaños pequeños? ¿Dónde te sientes tú, digamos, que realizas mejor tu obra? Pues siempre me he sentido más suelto y más cómodo con el formato grande. Pero es verdad que de un tiempo atrás, me puse a pintar estos cuadros pequeños, que eran muy resultones, y son muy gratificantes, porque los ves salir muy rápido del taller, o los dejas ahí en el taller, y son cosas que te llevan muy pocos días, te llevan 2-3 días, no mucho más. Entonces, muchas veces, para quitarte el miedo a la obra grande, vienen muy bien estos pequeños procesos de trabajo que tú los solucionas en muy poco tiempo, son agradecidos, y si no queda un buen cuadro o no ha llegado a donde tú querías, tampoco pasa nada. No es una obra magna, ¿no? Dice, bueno, es que me he metido en un lienzo de 10x10 y a mitad de proceso no hay por dónde cogerlo, y ahora a ver qué hago yo con todo esto, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que disfruto mucho más los cuadros grandes, pero tienen la problemática de que cansan. O sea, son cuadros que como comentabas antes, al pintor le cansa mucho, son muchas horas de estudio, son muy tediosos, y luego no sabes si van a tener salida, porque a ver, ¿quién mete un cuadro de 2 metros por 5 en su salón? Pues es obra que haces para ti, realmente. Sí, es verdad, pero bueno, lo que sí es cierto es que tú ya has marcado tu estilo, tu forma de pintar, y lógicamente cuando alguien te hace un encargo porque le gusta lo que tú estás haciendo, ¿no? Pero que esto todavía que no has creado esa obra icónica que a ti un poco te gustaría tener. Pues creo que estoy con ella, que es el de Horror Vacui, que es el cuadro de 2x5. Pero claro, pero bueno, eso el próximo ya veremos cómo... tienes que tener ese cuadro para verle, ¿eh? Claro, eso veremos cómo termina, ¿no? Porque hay mucho trabajo ahí. Yo creo que no hay una obra icónica. Yo creo que nos acabaremos muriendo todos sin llegar a lo que queremos realmente. O sea, sí hay un proceso de búsqueda, pero llegar a ello, pues mira, es la muerte del artista, ¿no? Al final. Sí, bueno, es que verdad. ya he conseguido cerrar una película muy bonita que es, no me acuerdo ahora mismo, que hizo Tomás Bañuelos, el escultor, hizo las esculturas para la película. Sí, me conozco. Espérate que me acuerdo de cómo se titula. Se desarrolla en Francia durante la Guerra Civil Española. Y llega una modelo ahí a la casa de un escultor. No me acuerdo el nombre, pero es verdad. Sí, yo también la he visto, sí. Y no es por hacer spoiler, el que no la haya visto, que se tape los oídos, porque la película termina con el escultor pegándose un tiro con una escopeta en la puerta de casa, porque ya ha conseguido terminar la escultura que él quería, ¿no? Que es cuando ya deja marchar a la modelo y al final soy el disparo por ahí de fondo y tal. Esta reflexión es una reflexión muy romántica, pero sí es verdad que yo creo que les pasa a todos los artistas. Giacometti, yo creo que se murió por los escritos que queda de su alumno, sabemos que se murió sin conseguir lo que él buscaba, esa tridimensionalidad de la figura, Entonces es muy difícil decir, haré una obra magna o esta es la obra magna. No creo que eso no pasa. Yo creo que hay un desarrollo y una búsqueda en todo el proceso, tanto personal como pictórico, que va completamente unido, y bueno, pues vamos haciendo lo que mejor sabemos, yo creo. Cuéntanos un poco cómo empezó tu interés por el arte, cómo fue. ¿Te surgió de pequeño? ¿Era algo que tú tenías, querías hacer? ¿Cómo empezaste tu interés? Mis padres me contaban que con 3 años, 4 años me ponía a tirar papeles por el suelo y a empalmarlos con celo y a dibujar. Y me encontraban así a las 6 de la mañana
haciendo cosas por el suelo y pintando y tal. O sea, que siempre hay una intención, ¿no? Creo que todos tendemos hacia algo, todos tenemos una intención hacia algo, lo que pasa es que luego hay que desarrollarla, claro está. De pequeño me metieron a clases de carboncillo por no aguantarme en casa, o sea, básicamente. Pues al final, luego te das cuenta de que no sabes si te quieres dedicar a esto, haces la carrera de pintura, pero no sabes. Yo, por ejemplo, no pintaba en la carrera, me dedicaba a hacer grabado y dibujo, que era lo que más me gustaba. Y después, cuando terminé, ya en el garaje de casa de mis padres, hace la tira de años, ya dije, bueno, pues voy a probar con la pintura y me voy a poner yo. Y ahí fue cuando realmente empecé a aprender, yendo a ver pintura y pintando en el garaje. ¿No? Sí, pero sí es verdad que desde temprana edad tú empezabas ya a tirar tu tendencia del arte. Claro, tío, es lo que digo, todos creo que tenemos una intención, ¿no? Sea el trabajo al que te dedicas, ¿no? Aunque no acabe siendo tu trabajo de pequeño, yo creo que nacemos con una intención hacia algo, lo que pasa es que luego hay que encontrarla y desarrollarla. En este caso, sí, pero en caso es el arte. Fíjate, yo tengo 6 nietos, ahora estoy muy contento con los 6, ¿no? Pero una de ellas, la de mi hija, la pequeña, pues mi nieta es que está siempre dibujando, siempre está pintando. Entonces la más ilusión que le hace no es que le lleves una muñeca, es que le mandes cosas para pintar. Ahora venden los blogs esto con las figuras que tú tienes que colorearlas, ¿no? Y bueno, esto disfruta y es que se tira horas y horas. Yo le digo muchas veces, bueno, hay que sacarla al parque un poco también, ¿no? Pero le ves un poco lo que ella disfruta y además te lo enseña, ¿no? Y mira esto lo que he hecho, ¿no? Y bueno, eso sí es verdad que los ves muy pequeños ya como ellos van teniendo su tendencia, ¿no? Claro, es verdad. Bueno, pero ¿qué aspecto de tu vida crees que te puede deparar más sorpresas? Tengo ni idea. El aspecto de mi vida que la gente, yo creo. Ha sido muy sorprendente, mira, cosas que no te esperas, ¿no? Nosotros ahora hemos comprado un taller en Villaverde Alto, lo hemos convertido en estudio, y la idea es dar clase y tal, ahora mismo estoy yo solo trabajando ahí, y lo cogimos porque era lo único que nos podíamos permitir, tuvimos mucha suerte y no conocíamos el barrio. Villaverde Alto, la gente nos hablaba muy mal, ¿no? Dice, es que vaya barrio y tal. Nunca hemos sido más felices. Pues sí. Los vecinos, todo el mundo te ayuda. Desde el primer día cuando llevamos ya los materiales, porque el taller lo hicimos entre mi chica y yo, lo reconstruimos entero, estaba completamente en ruinas. Entonces llegabas con tablas, con ladrillos, con todo el día poniendo emplaste, cemento por todos lados. Y los que estaban debajo de la puerta de casa, que hay una alimentación, no los conocíamos de nada. Pues todos los vecinos, cada vez que te veían cargado, te venían a ayudar, ¿no? Entonces son estas sorpresas que te va dando la vida que no te esperas. Sí, yo lo creo. Pero no sabes ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni sí, nada. Es verdad. No sabes cómo vas a acabar. Pero tú dices de Villaverde, pero lo que sí es verdad que ahora mismo muchos talleres se están desplazando. Hay una cantidad de talleres en la zona de Carabanchel, en la zona de Tetuán, Usera, hay muchos también. Artistas, Usera. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que muchos artistas, claro, hacer un estudio ahí resulta mucho más económico que hacerlo en el centro, ¿no? Claro. Pero que son muchos los artistas, por ejemplo, a Vicky Leal le entrevistamos, ¿no? Y me dice, tienes que ver mi estudio que está en Carabanchel, que verás qué espacios tengo para poder ver. Y bueno, pues es verdad que estos espacios se pueden meter el lujo de poder trabajar. Me dicen que hay que ir a publicidad. Bueno, tengo un cafecito y continuamos. Venga, ahora. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. GECO Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por
Alina Santamaría. A mi manera es un nuevo estilo de programa, compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto, la mejor música para alegrar tu día a mi manera. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Multicanal Radio. Bueno, continuamos con el programa. Hemos estado hablando bastante rato con este artista que es Manuel Díaz Meré. Nos ha contado un poco de su trayectoria, cómo trabaja, cómo pinta, y nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido porque muchas veces tenemos el concepto de que la gente tiene que hacer unas cosas muy meticulosas, ¿no? Muchas veces lo que sienten ellos es cómo lo transmiten en su pintura, ¿no? Y bueno, pues tenemos otra pintura que, bueno, que es un gustado tenerla con nosotros. Es muy conocida en el mundo del arte, lleva muchos años y, bueno, es muy conocida. Si uno ve un cuadro de ella, enseguida decimos, esto es de Belén Enrorrieta. Bienvenida, Belén. Muchas gracias. Gracias a ti por estar conmigo y estar conmigo aquí compartiendo estos momentos. Bueno, decir que Belén es pintora, grabadora, dibujante, licenciada en Bellas Artes por la Unidad Complutense de Madrid. Bueno, primer premio del 14 certamen de blanco y negro, premio del sello de Correos, una reproducción suya original de la serie de Navidad. Decir también que premio de adquisición Virgen de las Viñas, bueno, segundo premio Caja Madrid, primera tesis de Caja Vital Cucha. Bueno, ella ha expuesto en galerías como Alfama, Galería Algar, en Almería Galería Pujol de Valencia, Galería Cervantes, y bueno, ya ha expuesto en Francia, en Buenos Aires, en Estampa, en Taller del Prado. Bueno, es una artista, digamos, que se ha ido forjando poco a poco desde que terminó su carrera hasta ahora, ¿no? Pero dinos un poco, Belén, ¿cómo es tu estilo? ¿Cómo lo definirías? Bueno, así resumiendo, soy figurativa, utilizo el color, parto del realismo, pero luego yo lo simplifico. Lo que me interesa es usar los colores, contraste de colores, colores cálidos y fríos. Entonces, eso sí, tengo que partir de una realidad. Y luego ya esa realidad la simplifico o la hago mía. Utilizo figuras, sobre todo me interesa muchísimo la figura, y utilizo, lo compagino con bodegones, con ciudades, con el entorno. Y lo que hago es que quede armónicamente pintado y sobre todo, simplifico las figuras, no explico mucho, que quede lo que yo pienso justo lo dicho, no modulo demasiado el color, me interesa que quede armónicamente puesto, pero no me interesa mucho el detalle. Y luego las figuras me gusta, que quede bien dibujado, pero que hacerlas anónimas, universales. Que, por ejemplo, yo he pintado mucho a mis hijos, pero luego ves el niño pintado en el cuadro y es cualquier niño. Que también eso se puede convivir. Un señor me compra un cuadro y le importa un pepino que sea mi hijo, que sea... es el juego de colores, un niño ahí que convive con un perro, el perro también lo tengo, lo he tenido. Por ahí pasan ovejas, porque también he visto pasar ovejas por la casa de mis padres. Entonces, lo que pasa es, por ejemplo, las ovejas no las pinto blancas, las pinto rosas, amarillas, verdes. Lo que me interesa es como un pretexto para poder poner el color. Pero me tiene que interesar el tema. Me tiene que interesar, si no lo hago. Yo veo mucho, trabajas tú en la composición y el color, ¿verdad? Sí, sí me interesa. Es un poco tu lema fuerte, ¿no? Sí, sí. Y la perspectiva también la utilizo. Suelo utilizar tres planos
O sea, no siempre, pero vamos. Entonces intercalo, pongo una ciudad, una figura delante, una figura detrás, juego de figuras, que al principio usaba una figura sola, luego veo más reto poner juego de figuras, lo veo complicado, o sea, y que te digan cosas, o sea, que diga, que no sea, que tengan alma, que sean universales. Yo creo que sí lo has conseguido. Bueno, nuestro espectador, cuando esté viendo la entrevista en YouTube o en Facebook, verán un poco cómo salen las imágenes, ¿no?, de la pintura de Belén. Y le van a sorprender porque el color es impactante, la composición es impactante, pero al final te queda la sensación de ser un tipo de pintura como infantil, pero a su vez muy bien trabajada como profesional. Sí, está hecho como aposta. O sea, parece como... No es naif. No es naif porque hay una base de dibujo y tienes tu formación. Los naif, por lo general, es... O sea, no lo desprecio, en absoluto, porque a mí me gusta mucho... Hay naif muy bueno, pero que es otra cosa diferente. Pero sí, eso es. Sí, yo lo que veo, por ejemplo, que esto es una pintura como muy fresca. A mí la sensación que me da siempre parece que la acabas de terminar de pintar. Sí, pero a lo mejor... ¿Cómo consigues ese efecto? Pero es, bueno, son varias etapas o varias capas, por decirlo así. A mí lo que me interesa es, a lo mejor tengo mucho pintado debajo, pero lo que voy a pintar encima quiero que quede fresco. Y como el óleo también lo que tiene eso, pero la acuarela o el gouache, lo que me sale mal cojo y lo tiro. O sea, tiro muchísimo. Y el óleo tapo muchísimo. Entonces lo que me interesa es que quede con un dibujo que quede como fresco, como de primer trazo, pero no, hay mucho detrás. O sea, es como un engaño. Bueno, como un poco para hacer un recorrido de tu trayectoria, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, y he visto posiciones tuyas en Alfama. En Alfama era un poco, digamos, lo que más destacaba en Madrid como pintura. Mario Antolín, que yo tuve la suerte de conocerle, pues la verdad que sabía mucho de arte. Sí. Y bueno, pues yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el taller del Prado, él iba mucho porque era mi amigo Paco Molina, y entonces él veía, y además tenía una vista extraordinaria, porque cuando alguien estaba haciendo algo que se iba a la perspectiva, o en fin, formas desproporcionadas, y le decía, no, tienes que cuidarlo, ¿no? Pero tú exponías con él allí. ¿Cómo fue aquella etapa? Cuéntanos, pues tienes una etapa muy preciosa, porque todo el mundo íbamos a ver todas las exposiciones que se hacían. Hablamos de Serrano 7, y era un poco la referencia de todos los que empezamos. Sí, era Cuéntanos un poco. Era un reto exponer allí. Sí. Bueno, pues fue muy bonita la etapa. Además, contactabas con mucha gente de allí, que era pues muy interesante. Y bueno, pues comencé en otra galería e iba haciendo, porque claro, todo esto te van conociendo, ¿no? O sea, no es al azar. Empecé con concursos, de ahí pasé a una galería que era muy buena, Espalter. Y en Espalter ya, bueno, se me va conociendo y iba con colectivas, o sea, hacía colectivas en la Alfama. Y ya cuando cerró Espalter, pues Alfama, que también era, bueno, fue fabulosa, pues fui allí y bueno, pues un reto, aprendí muchísimo porque estás que no duermes para pintar para la exposición y luego cuando ya has expuesto y luego ves que ha gustado y que tienes la satisfacción de, pues es una maravilla. Y luego, pues eso, tratabas gente que sabía de arte, mucha gente que sabía de arte. Sí. Yo recuerdo... Y las galeristas, sí. Las galeristas Mario y luego las galeristas que sabían mucho de arte, es que también es importante. Hay galeristas que no saben. No digo yo, bueno, hoy en día no sé, ¿sabes? Pero es verdad, hay de muchas todo, veces hay sí, de todo. pero las galerías también tienen que cuidar mucho al artista. Yo estuve exponiendo en una galería Victoria Hidalgo, Sí, conocerías, sí, hombre, Victoria, además participé en colectivas con ella. ¿no? Sí, Pero sí, yo exponía, ¿no? Sí. Entonces yo me acuerdo que ella hacía una cosa muy novedosa y es que antes de abrir al público la exposición, ella llamaba, que digo yo, a sus 20 clientes más importantes en el sentido económicamente y que le gustara el arte, ¿no? Porque las dos cosas tenían que ir un poco enlazadas. Y me gustaba mucho la forma que ella presentaba. Bueno, hablaba yo de mis obras, le comentaba, ¿no? Pero ella decía siempre, no, yo no estoy aquí para que compréis obra, pero ni mucho menos. Yo estoy aquí y os doy la oportunidad de que elijáis, porque siempre os gusta una obra que cuando venís aquí ya se ha vendido, ¿no? Bueno, es curioso, pero esta forma de poder transmitir el arte era un arte de ella a la hora de explicarlo. ¿Qué pasaba? De que realmente me vendía 5 o 6 cuadros, de lo cual yo pagaba el catálogo, pagaba un poco el cóctel, ¿verdad? Y pagaba la sala. Claro. Y todo esto era un componente más.
Conocía a mucha gente. Conocía mucha gente, tenía cartera de clientes. Los galeristas Sí. buenos tienen una buena cartera de clientes y muy buen marketing, porque llamar, es que eso lo hacían los buenos. O sea, Sí, es verdad. Llamar, avisar y... Ahora no hay móvil, o sea, no había... Era catálogo y teléfono. Es verdad. Entonces, y cartera de clientes. Sí, eso es cierto. Un poco, ¿cómo era tu pintura realmente de la época de Serrano a la actual? ¿Ha cambiado mucho? ¿Cómo ves tu trayectoria? Vamos a ver, yo creo que tengo una trayectoria muy lineal, pero sí noto que tengo más color. El color es más puro que antes. También depende de los cuadros. Pero ahora yo muchas veces me asusto y digo, uy, qué color, vamos, demasiado color, o sea, a ver si te estás pasando. ¿Sabes? Que no, yo creo ahí... No sé, que ahí he cambiado un poco, pero vamos, sigo teniendo una trayectoria lineal. Y luego la pintura yo creo que la hago más cerrada, depende también de qué cuadro, más cerrada. Bueno, en acuarela no la tengo tan cerrada porque utilizo también plumilla, tinta china y entonces no remarco los bordes, a lo mejor va por, no te digo por en medio, pero te metes, o sea, es más libre, ¿no? O sea, depende de lo que hagas. Y luego, por ejemplo, yo ahora me he metido en grabado, que yo ahora llevo poco tiempo, no sé, 4 o 5 años en la obra gráfica que yo antes no hacía y estoy entusiasmada. Es otro mundo, haces otras cosas. O sea, estoy también pintando sobre porcelana, pero con mi mundo. O sea, bueno, con una profesora que te enseña, pero la porcelana tú no la pintas, uy, cojo un pincel como hacía Picasso. No, hay que tener su técnica y poner el dedo, o sea, tienes que tener mucha paciencia. Entonces, es llevar mi historia y llevarla allí, aprender. Entonces, de Alfama yo creo que sí que he cambiado también a la hora de, bueno, y de los colores y todo eso, y a la hora del tratamiento. El grabado también te hace, te complementa, te cambia también un poco la visión, porque también pintas, pero todo te hace cambiar un poco. Ahora, mi evolución es muy lineal, o sea, yo no me he puesto ahora a hacer abstracto ni cosas, o sea, yo sigo mi línea, mis temas. A lo mejor ahora estoy con más grupos de figuras, estoy con ciudades que antes no hacía, ahora estoy mucho más con ciudades, con bodegones, he vuelto otra vez a retomar el bodegón solo, sin figura. O sea, los temas siendo yo, pero... Lo que sí es verdad que tienes tu sello, eso es inconfundible. Vemos una Bueno, obra de muchas Belén gracias. Orrieta y sabemos que es tuya. Bueno. Y además acertamos, es así. Sí. Sí, es verdad, es una realidad, ¿no? Bueno. Pero tú realmente, ¿qué mensaje quieres transmitir al público? Porque tú pintas, de acuerdo, que te sale, porque tú eres así interiormente, eres una persona llena de color y de vida, y eso, Sí. y eso yo lo que te conozco, eso lo estás transmitiendo en tu pintura. Bueno, eso pero, yo no lo sé, sí, pero vamos, yo sí te lo pero puedo es que decir. me encanta el color. El color, efectivamente, Sí. yo con la gente, cuando Lo iba a vivo. las exposiciones, pues se lleva una buena impresión, ¿verdad?, de cómo Sí. trabajabas. Digo esto, ¿tú querías mandar un mensaje a la gente que vea tu pintura? Bueno, lo que te interesa es recibir de los demás, o sea, que haya, que les guste y que cuando expones, pues te gusta, o un cuadro, o un grabado, un concurso. Quieres que tu cuadro guste o transmita, y que transmita algo, igual que tú decías con la figura, o sea, que haya alma y que las demás personas lo reciban, o sea, que entiendan, que vean lo que tú haces. Y eso es lo que a mí me gustaría. Yo cuando expongo, normalmente lo que yo escucho es el color, la vibración del color, me gusta mucho, y luego pues también el que una persona diga, bueno, tengo este cuadro y puedo convivir con él, porque le gusta el color, hay quien no le gusta el color, pero vamos, o sea, normalmente dicen, qué colorido es la conclusión y me gustaría tenerlo en mi casa, que también eso es que hay pintura que dices, oye, pues para tenerla en mi casa, hay gente que sí, que cuanto más oscuro mejor o me gusta por ahí. Y, o sea, yo digo respecto de lo mío. Sí, lo veo. Decirte también un poco, tú trabajas mucho, bastantes temas, el bodegón, como has dicho, la figura, mucho, pero sí. ¿dónde te encuentras más cómoda? Cuando a la hora de pintar, ¿te ves más en la figura, con un paisaje detrás, es que el tengo bodegón épocas de cerca? ¿Dónde te ves tú que tú disfrutas más? Depende del cuadro. Y sobre todo he tratado muchísimo la figura, pero ahora que estoy con ciudad, he descubierto la ciudad. Ciudad sola. Bueno, a lo mejor pongo personajes pequeños, pero la ciudad es el tema principal, el protagonista. Y vas descubriendo también, es que yo creo que es muy importante no quedarse siempre haciendo lo mismo. Vamos, cambiar, siendo tú mismo, pero cambiar. ¿Y cómo cambio? Con el tema.
Y un bodegón, pues ahora he vuelto otra vez con los bodegones y estoy amasando el color de diferente manera y estoy haciendo veladuras que antes no hacía. O sea, el tema y quitando la figura. O sea, el tema lo estoy abordando, pero he cogido cuadros antiguos que digo, este cuadro tiene otra vuelta. O sea, que no terminas de entenderlo y han pasado años. Pues lo pintas, no lo repintas, sino pintas zonas encima. Es mi forma de hacer, quitas, pones, haces veladuras y estoy encantada. Claro que sí, pero estás utilizando una nueva técnica, me dices, que es el tema del grabado. Sí, la obra gráfica, que grabado... tú empezaste con obra gráfica, por lo que yo te he oído en la universidad. Sí, fíjate qué gracia. Pues he empezado yo ahora. Sí. Y bueno, dentro de la obra gráfica, ¿qué técnica utilizas un poco? ¿Cómo es? Bueno, empecé y me pilló con el COVID. Bueno, empecé recibiendo en un curso tal. Y luego yo ya pues ya con este concepto que tú tienes en la mano, empecé con linograbados, pero a varias tintas, varias planchas, porque como pinto con color, entonces no en negro, sino una plancha en rojo, otra en verde, tal, o sea, hacer planchas superpuestas, que lleva mucha tarea. Y me pilló lo del COVID, bueno, como una loca trabajando las planchas de grabado. Tenía, pero venga y venga y venga. Bueno, me destrocé el hombro, el brazo y todo lo demás. Se pone el interés. Sí. Y luego ya de ahí empecé a estampar, yo lo estampo, fui al Círculo de Bellas Artes a estampar por mi cuenta. Ahí conseguí, te haces muchos amigos, aprendes muchísimo. De ahí pasé a Aguafuertes hice, en el curso ese hice Aguafuertes, sí. Pues estampar también, pero estampar con papeles pegados encima. Vas aprendiendo cosas nuevas, o sea, no te quedas solo en el Aguafuerte. Y con color, o sea, no, bueno, y si no, pues metes china colé o haces, ¿sabes? Y luego ya punta seca, que además yo digo, esto de la plancha tan dura, es que se te rompe la punta seca. Voy a probar con acetato grueso. Y como hago desnudo en natural ahora que he abordado, en el Círculo de Bellas Artes digo, voy a meter el desnudo en la plancha de grava. Y luego, claro, poner el fondo. ¿De qué fondo vas a hacer? Pues yo liso no, como Picasso y tal. Yo además dibujo a línea. No, yo voy a hacer una ciudad o voy a hacer una playa o voy a hacer lo que sea. Y entonces estoy encantada porque, pues una figura detrás de la ciudad y tal, que sea mía, y luego eso a la vez en diferentes colores, a la popé, que es muy difícil, o sea, haces aquí un tono, aquí otro, que no se te quede sucio, pues he estado también con eso. O sea que pero en los grabados mantienes tus colores. Bueno, es ¿O color, has cambiado un poco? A ver, en el linóleo sí, lo que pasa es que metes 2 o 3 tintas, no metes 20 ya. O 4, entonces claro, no puedes hacer tampoco todos los colores que en el linóleo sí se ven los colores más primarios, por decirlo así. Uh-huh. Pero en la punta seca, comprar lo que yo mezclo también, procuro mezclar mucho. Por ejemplo, el verde lo mezclo con gris, con negro, con gris. Da igual si usas negro que gris, pero el gris, en negro tienes que poner una pizquita para que no se te quede negro. Entonces suelo mezclar también, pero son tintas litográficas, o sea, no es el verde. Lo hago más grabado, o sea, me da miedo a lo mejor meter ahí. Puedes hacerlo, pero ponerlo en rojo, ¿sabes? Pero el grabado normalmente... Mezclo. Sí, mezclas, pero en el grabado normalmente te haces tus bocetos antes... Sí, por supuesto. Y el desnudo, el natural, lo tengo ahí. Luego, claro, simplifico o lo saco del mismo desnudo que he hecho en el círculo, pero tiene que ser un desnudo simplificado. Bueno, también te puedes poner a hacer, pero no en mi estilo. Yo dibujo a línea y, con pocos trazos. Hay quien hace... Pues fíjate, depende. Yo tuve de profesor Antonio Zarco, lo conocerías, Hombre, ¿verdad? Sí. Bueno, pues con él aprendí una cosa, hay una máquina que vibraba y podías seguir con esa punta eléctrica haciéndolo. Ah, sí, y yo en no vez lo de conozco coger eso. la plancha, en vez de coger la plancha de cobre o de metal, lo que hacía era metaquilato. Ah, bueno, yo es lo que utilizo. Y entonces metaquilato se trabaja muy bien, porque a la hora de, es muy gustoso. De poder... Sí, pero trajo una cosa, tú hacías un dibujo y ponías la fotografía del dibujo debajo, claro. Y tú seguías esa línea, de lo cual te facilitaba mucho. Claro. A mí aquello, cuando Antonio me lo enseñaba, vi que era un avance bastante importante. Sí. Yo estoy acostumbrado, y no sé si era Fernando, allí en... Bueno, lleva un año fuera. Un año fuera. Sí, está dedicado el hombre. Sí, bueno, pues la verdad que yo lo recuerdo con mucho cariño porque utilizamos bastante y luego meterlo en el agua fuerte, ¿no?
O sea Sí, que sí. es verdad. Bueno, ya nos dicen que nos quedan 5 minutos solo. Un poco, tenía preguntas un poco cabe que pensáis cada uno, ¿no? Por ejemplo, ¿qué recomendarías a los pintores, Manuel, que empiezan ahora? Ahora, Sí, ¿qué les recomendarías? pues mucha paciencia, Ya lo como al creo, hay que final, tener paciencia. pero a los de ahora y a los de antes también. Trabajar de natural, sobre todo, si es en términos pictóricos, trabajar de natural, copiar de natural ayuda mucho. Sí, es verdad. Y Mira, luego yo me acuerdo... hablar con demás pintores y rodearte de buenos amigos y buena gente y sobre todo hablar. Sí, pero lo que has dicho es verdad. Yo lo aprendí con Antonio Zarco, que nos llevaba a pintar Toledo, ¿no? Y entonces, claro, había que plasmar un poco lo que ibas a pintar, porque claro, por la mañana eran colores totalmente fríos y luego por la tarde eran los calientes, ¿no? Y luego el sol te iba cambiando, ¿no? Y esto es importante poder saber manejarlo. Pero para ti, Belén, ¿qué dirías a esta gente que empieza? Bueno, pues lo que dice él, que dibujen muchísimo. Yo opino que el dibujo es fundamental. Aunque luego hagas abstracto, o sea, pero para desdibujar tienes que saber dibujar. Y yo creo que vamos, eso es básico, para que luego hagan lo que quieran. Y luego que miren mucho, miren muchas exposiciones, gente viva, de museos, de galerías, que eso también te enriquece. Y bueno, y que trabajen todos los materiales, los estilos, las tendencias, o sea, que trabajen. Que no sea solo conceptual, que trabajen para que descubran verdaderamente, además, que les gusta, porque tú puedes hacerlo y al final decir, oye, este no es mi mundo. Es que tienes siempre la duda. Bueno, la duda todo el mundo la tiene en todos los campos, ¿no? Puedes empezar derecho y luego decir, esto no va conmigo. Es verdad. En primero de carrera anda que no se fue gente. ¿Por qué? Porque al final dices, oye, pues verdaderamente... Sí, o compañeros que han terminado la carrera y al final ninguno ha acabado pintando. Es decir, pues de una promoción hemos salido 3, que a lo mejor pintamos, el resto. Sí, pues es verdad, completamente de acuerdo. Es verdad, pero ¿consideras, Manuel, que en esta época es más fácil digamos, un poco meterse con la pintura? ¿O ves que era antes, a una época de la historia, te hubiera gustado a ti vivir porque, digamos, que el arte estaba más floreciente? Cuéntanos. En términos económicos, al final es que no lo sabes, porque cuántos artistas, cuántas mujeres artistas se han quedado en la historia que no se han conocido, cuántos pintores que han sido buenos pintores no han llegado hasta nuestros días. Entonces, pues sí, hay algunos que han tenido mucha suerte o lo han trabajado muy bien, porque la suerte es sí, te la tienes que ganar. Te la tienes que ganar, pero también tienes que tener suerte. Hay mucha gente que... Sí, es verdad, es cierto. Claro, entonces... No, yo creo que vivimos una época fantástica, a lo mejor en términos económicos no, porque es verdad que las crisis que nos afectan mucho, el mercado del arte es el primero que se resiente cuando hay crisis. El tema de las galerías, pues antes es verdad que funcionaba mejor, ahora salen muchas galerías que, por ejemplo, galerías online que como comentabas, no tienen cartilla de clientes y no te saben mover, lo que hacen es cobrar al artista para exponer, que es una praxis muy mala al final, porque no cuidas al artista. En la galería yo no pierde nada. Si me está pagando el artista, ¿para qué voy a tener yo que moverme para vender obras? Si ya me está llegando... Sí, es verdad. ¿Y tu opinión un poco cómo lo ves? Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Igual. Bueno, lo que yo sí veo, yo claro, soy de otra generación, lo que yo sí veo es que antes las galerías, había bastantes más galerías serias que se arriesgaban igual que el pintor. A mí no me cobraban alquiler. Claro. Entonces, ellos si vendían cobraban y si yo vendía cobraba. Es que yo noto que ahora eso te cobran el espacio y es que es muy duro. Es que es muy duro vender. Que sí, que a lo mejor vendes, pero es que es un riesgo. O sea, es decir, bueno, y como yo vengo de allí, o sea, que dices, bueno, yo lo veo duro, ¿eh? Nos dice el cámara que tenemos... Un minuto nos queda, ¿no? Un minuto, bueno. Reñimos a ver quién habla ahora. Muy brevemente. Mañana te hace ministro de Cultura. ¿Qué haría por el arte? ¿Qué haría por el arte? Sí. Pues habilitar espacios gratis para que la gente exponga. Bien. Belén, ¿tú qué harías? Yo lo tengo claro, ley de mecenazgo. Ley de mecenazgo. Es decir, ayudar, o sea, un cliente, un particular que quiera comprar un cuadro, que se lo pueda desgravar y bajar el IVA.
Bueno, cosas. pues me parece muy interesante y bueno, yo creo que hay que pensar ya en hacer ministros a los dos, porque organice esto en un momento, ¿no? Ya está eso hecho. Bueno, de verdad que ha sido un honor teneros a los dos en mi programa. Yo he disfrutado mucho con vosotros, he aprendido de vosotros y bueno, lo que sí es verdad es que sobre todo la gente que os pueda escuchar, que tenga una idea clara de los artistas, cómo trabajan, cómo lo hacen y lo difícil que es mantenerse, que es muy difícil. Eso es verdad. Y bueno, decir a todos los espectadores que si este programa está porque nos escuchan. Si no lo ven, no tendría sentido. Hasta el próximo miércoles. Buenos días.